quechua, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con el aprendizaje de los posesivos, ya que es un tema muy importante y que debemos dominar para poder hablar el quechua. Vamos a aprender el posesivo, en este caso para la tercera persona, para decir su casa, su carro, para esas situaciones. Para ello hay una regla muy importante, el uso de la n como un sufijo que exclusivamente es posesivo. Luego tenemos otro aspecto muy importante, que esta n se traduce al castellano como su, para decir su casa, su carro, su perro, su gato. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos wasi, manca, algunas enseres la casa, cuchuna, respillo, uku, huisla. Tenemos ya estas expresiones: wasi, manca, cuchuna, respillo, uku, huisla. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, a todo este grupo de términos simplemente le aumentamos la n al final de la siguiente manera. Por ejemplo, a wasi le aumentamos la n. Manca, cuchuna, respillo, uku y huisla. Ya tenemos todo esto y le aumentamos n. Wasin, que vendría a ser su casa. A la manca le aumentamos mancan, su olla. Cuchuna, cuchunan, su cuchillo. A respillo le aumentamos respillun, respillun, que viene a ser su vaso. Ukun, ukun, viene a ser su plato. Wislan, wislan, viene a ser su cucharón. Entonces, esta es la manera más fácil, más rápida de aprender a utilizar los posesivos para la tercera persona. Gracias por llegar hasta el final de este video y espero que te haya gustado y hayas aprendido un poco más de los posesivos. Seguro que te va a servir mucho y te recomiendo que compartas este video para que más personas puedan aprender el quechua. Tu